Muy buenos días a todos. Un saludo cordial a todos aquellas personas preciosas que nos sintonizan en cada transmisión. También un saludo cordial a la iglesia Logos, especialmente los que están conectados en este momento. Como se habrán dado cuenta, hemos estado hablando sobre la serie Vivir en la presencia de Dios. En los sermones pasados les pedí de todo corazón que por favor leyeran los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Números para que hubiese una comprensión mejor del tema que estamos desarrollando. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema relacionarnos con la presencia de Dios. Números capítulo 3, versículo 3 al 12. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué los levitas fueron los que sirvieron más a Dios que el resto de los demás? Todos podrían haber sido escogidos, pero hay dos razones importantes por la cual Dios escogió a los levitas. La primera, el celo que tenían por las cosas de Dios. Ellos tomaron muy en serio todo aquello que se relacionara con Dios. La segunda es la obediencia. Siempre obedecieron totalmente las órdenes de Moisés. En el verso 5 y 6 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Una frase tiene que ver con la cercanía a Dios y la otra tiene que ver con la compañía de Dios. Harían de Dios definitivamente cerca a todos. Harían de su presencia algo cercano y compañera de viaje. En el capítulo 3 de Números encontramos el significado de la cercanía, de la presencia de Dios y qué obtenemos al estar cerca de Dios. ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué favores tenemos? ¿Qué bendiciones tenemos al estar cerca de Dios? Favor número 1, la atención de Dios. Obtenemos que Dios tenga atención de nosotros. Número 3, 1, 9. Hay dos palabras importantes en el verso 3. La primera dice ungidos y la segunda es la expresión consagró. Esto indica tres cosas. Una, que Dios se fija en nuestro acercamiento. Dios pone mucha atención qué tan cerca estamos de Él. La palabra ungido tiene que ver con designado y capacitado. Con esto Dios le daba la autorización para ejercer su labor dentro del pueblo. La palabra consagrado se puede traducir ser lleno de la presencia de Dios. Número 2, Dios observa nuestro discernimiento. Esto tiene que ver con estar despierto espiritualmente. El texto usa dos expresiones. Primero, acercarse, y la otra es estar adelante. Dos cosas que distinguen a una persona despierta espiritualmente tiene que ver con el estar cerca de Dios y la otra con la compañía de la presencia de Dios en su vida. El discernimiento
espiritual es la brújula que nos permite conocer la acción de Dios en la vida de la iglesia y entender los grandes desafíos de este mundo. 3. Dios toma en cuenta la devoción total. En el versículo 9 aparece la expresión: les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. La palabra en hebreo es matan, que significa totalmente comprados, comprometidos, entregados plenamente. Y eso eran los levitas. Estaban totalmente comprometidos y consagrados a Dios. Una persona totalmente entregada y comprometida es una persona que llama la atención de Dios. Es una persona que la presencia de Dios es lo único que importa para él. Y así eran los levitas del Antiguo Testamento. Favor 2. La intención de Dios. Número 3, 10, versículo 13. En la narración se observa que la familia de Aarón no podía llevar a cabo este ministerio de vida o de muerte de cuidar el tabernáculo, por lo que Dios asignó a la tribu de Leví para que los ayudara a su trabajo. Dios tenía 3 intenciones con los levitas. Una, la función de prevención. La primera tarea de los levitas era vigilar el tabernáculo cada vez que el pueblo acampaba. El verso 7 dice: y desempeñen el cargo de él. La frase hebrea se traduce realizar los deberes. O sea, tenían que realizar ciertos deberes. Los levitas debían de velar por la calidad del acercamiento del pueblo hacia las cosas sagradas. Solo aquellos a quienes Dios ha elegido y designado podían servir como sacerdotes. Ninguno que no estaba autorizado se le permitía acercarse a Dios. El estar cerca de la presencia de Dios conlleva mucha responsabilidad. 2. La función de producción. Los levitas hacían tareas misceláneas del tabernáculo, especialmente el de llevar y cuidar el tabernáculo y todos sus muebles cuando la gente estaba en marcha. Recuerde que en el desierto el pueblo de Israel siempre estuvo caminando, siempre estuvo en marcha. El verso 6 dice: y guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. En una palabra, los levitas eran los guardianes del tabernáculo. 3. La función de proyección. Los levitas, una vez contados, también se ubicaron en un cuadrado alrededor del tabernáculo, dentro del cuadrado por las otras tribus. En el lugar privilegiado al este del tabernáculo, Moisés acampó junto a Aarón y su familia, los sacerdotes. La Biblia dice que Moisés hizo como le fue mandado. Al final de este capítulo 3, la Biblia dice: conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Qué tremendo. Moisés siempre obedeció a Dios, siempre siguió las instrucciones de Dios. Favor 3, la bendición de Dios. Número 3, 15 al 51.
Vale la pena señalar en esta parte algunas bendiciones de la presencia de Dios. La asignación incluye dos cosas: aprobación y aceptación. Hermano, para estar cerca de Dios hay que ser aprobado y hay que ser aceptado. La aprobación requería, primero, la preferencia de Dios. En el servicio a Dios nadie se toma o se nombraba a sí mismo. Eran llamados por Dios para servirle a Él y a su pueblo. El texto dice: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Querida iglesia Logos, benditos hermanos que nos sintonizan, los levitas fueron apartados para Dios como tribu. Dios fue quien los llamó para oficios especiales y lo sigue haciendo ahora. Dios es el que llama, Dios es el que escoge. Dos, la diferencia de Dios. Dado que es Dios quien llama a estos cargos, es Él quien determina qué clase de personas son elegibles para los cargos. En este caso, debían de ser levitas de la familia de Aarón entre 30 a 50 años para ser sacerdotes. Entonces, esa era la edad que se requería para servir como sacerdotes. Ahora, la aceptación incluía también algunas cosas. Primero, el privilegio de la adoración. Se nota que Dios toma muy en serio la adoración. Jehová va a escoger gente que le gusta adorar. Llegar a la presencia de Dios, querido amigo y bendita iglesia Logos, era un asunto de obedecer o morir. No es algo para tomarse a la ligera como ir un día a la playa. Significaba venir con corazones preparados para encontrarse con Dios. No se aceptaba nada que no había sido ordenado y aprobado por Dios para su uso. Era un asunto delicado. Era un asunto en donde se necesitaba mucha seriedad, mucha santidad también. Dos, el privilegio de la redención. La adoración reverente no podía carecer de una nota de alegría. La adoración que carece de gozo también era abominable como adoración, como la adoración gozosa sin reverencia. Mire qué tremendo. La adoración tiene que llevar esos dos elementos. Primero, alegría y gozo, pero también tiene que ser reverente, porque cuando estamos ante Dios no estamos en un mercado, no es un espectáculo, no es un show, no es un circo. Estamos delante de Él, delante de la presencia de nuestro Señor. Los levitas también eran un recordatorio de la constante gracia de Dios para con su pueblo. Son el recordatorio que cuando Dios rescató a su pueblo, lo hizo con un precio. Dios tuvo que pagar algo. Se aplica también al plan de redención de nosotros, pagar el precio para redimir al pueblo. En aquel entonces fue el Cordero Pascual. Para la iglesia, Jesucristo, el unigénito de Dios,
tuvo que ser sacrificado en la cruz del Calvario para pagar el precio para nuestra redención. Y por eso, querido amigo, bendita Iglesia Logos, el consagrarse a Dios, el estar cerca de Dios no es un juego, pero es algo maravilloso, es algo que debemos de anhelar todos nosotros como cristianos. Los levitas tuvieron ese gran privilegio durante todo el tiempo que existió el tabernáculo. Y Dios te pide a que te acerques a Él y que Él quiere acompañarte en este viaje de la vida. ¿Quiere orar conmigo en esta mañana? Padre, qué lindo cuando entendemos tu palabra. Hemos visto, Señor, todo lo que se requería como levita para estar consagrados a tu servicio. Señor, el servirte a ti es un privilegio, es un honor, pero no podemos tomarlo a la ligera. Señor, queremos estar cerca de ti. No hay cosa más preciosa en esta vida que estar cerca de ti. Señor, a veces los pecados, a veces las faltas, nuestros errores nos separan de ti y no podemos estar a tu lado. Pero en esta mañana te pedimos de todo corazón que te acerques a nosotros. Querido amigo, bendita Iglesia Logos, si dentro de los que nos han sintonizado esta mañana, Dios ha tocado su corazón y usted quiere entregar su vida al Señor, quizás no lo ha hecho, quizás le gusta el Evangelio, quizás le gusta leer la Biblia, pero nunca ha hecho esa confesión de pecador delante de Él. Y que por esa razón usted no siente que Dios esté cerca de usted. Hágalo en esta mañana, pida perdón a Dios por sus pecados y verá que la vida cambia. Porque a pesar de todo, qué bella es la vida. Que Dios les bendiga y espere el próximo tema.